Les habla José Contreras. Hoy es un día cero, un día de inicio. Panorama se hace mayor de edad y hay que ir cambiando. Toda la historia la vamos a contar en breve y les adelanto que vamos a incorporar la inteligencia artificial en primera línea. Nuestro reportero estrella será Grok, o sea, Rex para los amigos. Y Panorama sufre una transformación total a mejor. Entramos en los buenos tiempos. Con música. Don Daniel López, hola. ¿Qué tal? Se han peleado los dos egos, Donald y Elon. Así que lo primero que vamos a hacer es probar nuestra nueva nave del tiempo. No va a ser el Ministerio del Tiempo el que tenga siempre la prerrogativa de viajar en el tiempo, también lo tenemos nosotros. Y para eso contamos con la inteligencia artificial, con Rex, nuestro amigo Rex, que ya es Grok 3B6. No sé dónde va a llegar, pero dentro de nada ya tiene módulo de recuerdo, lo cual eso va a hacer que aumente los consumos de las centrales de computación de Twitter. Y aparte de eso, lo que nos llama la atención es el hecho de que pueda interpretar y sacar adelante personajes. El que tenemos utiliza un módulo anterior, que eso en 4 o 5 meses queda superado, pero nos ha permitido hacer lo que vamos a escuchar ahora. Así que si os parece, vamos a saber primero de quién vamos a hablar. Me dijiste, querido Dani, Pepe, toca hablar de pacifismo y toca hablar de Bertrand Russell. Como diría el inglés, who is Bertrand Russell? O sea, primero es un escritor, es un novelista, es un... Fue todo. Fue un escritor, de hecho fue Premio Nobel de Literatura, pero sin embargo fue además un ejemplo arquetipo de lo que llamamos nosotros el epítome de las dos culturas, ¿no? Es decir, que era tan absolutamente sabio en cultura humanística, era un filósofo, como en matemática. En metodología matemática hizo bastante descubrimiento, ¿no? Y luego también, sobre todo, con el compromiso político, un poquito en la línea de lo que practicó Jesús Castillo, ¿no? Es decir, que aunaba la ciencia con el compromiso realmente ciudadano, ¿no? Un pacifista acérrimo y convencido. De hecho, la Primera Guerra Mundial, porque vivió casi 100 años, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que el pacifista convencido estuvo en la cárcel. Sin embargo, fijaros que también un poquito en los tiempos que corren es una cuestión a debatir. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y la agresión hitleriana, se planteó, por ejemplo, que una guerra de autodefensa era necesaria, es decir, que había que contener a Hitler, al nazismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo el pensamiento filosófico que tiene es absolutamente vigente. La lástima, nosotros lo proponía Pepe, es que esta figura quede absolutamente postergada ahora en la actualidad, cuando debería ser más vigente que nunca, porque tiene cantidad de enseñanzas, por ejemplo, te digo, a todos los niveles, sobre todo por los vientos de guerra que nos están, digamos... Son tiempos convulsos, complicados. Ahora para nosotros y en el futuro para quien venga en nuestras generaciones futuras, lo van a pasar mal, si no arreglan esto. Daniel López y yo nos hemos desplazado como viajeros en el tiempo a Gales. Allí buscamos una voz autorizada, la de Bertrand Russell, pacifista, escritor y una persona inmensamente rica en sus conocimientos. Vamos a ver qué opina. Le vamos a hacer una sola pregunta, pero la pregunta. Aterrizamos con nuestra nave Panorama, nave en el tiempo, y estamos en Gales. Señor Russell, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, viajeros del tiempo. Vaya entrada con esa nave Bardama. Aquí estoy, Bertrand Russell, en mi humilde hogar en Gales,
con el té todavía humeante y mis papeles desordenados. Me dicen que traen una pregunta, la pregunta, sobre este mundo convulso y su escalada armamentística. Hablen, pues. ¿Cuál es esa cuestión que los ha traído desde el futuro? Buscamos luz, señor Russell. Buscamos sentido común y buscamos un buen consejo, el mejor para nuestros dirigentes, porque nos llevan a la hecatombe. Son incapaces de arreglar 2 o 3 guerras que eran complicadas en principio, pero ahora no lo son. Son incapaces de llegar a un acuerdo y obligan a Europa, a la vieja Europa, a dotarse de armamento y equipación comprada en sus propios países, en los países que nos presionan, y nos provoca una situación complicada. Preveo que va a haber movilizaciones en las calles, que los chicos jóvenes no van a creer en la guerra y que, por supuesto, como comprenderá, hay otros fines y otros objetivos sociales más importantes que destinar dinero a la industria del armamento. Con todos estos mimbres le pregunto, ¿qué hacemos, señor Russell? ¿Qué hacemos? Queridos viajeros, Daniel y tú, habéis cruzado el tiempo con una carga pesada, y vuestra pregunta resuena como un eco de mis propias luchas. El mundo parece no aprende, y la fiebre armamentística, esa danza macabra de poder y miedo, sigue en pie. Desde mi perspectiva, como hombre que ha visto guerras y ha alzado la voz contra ellas, os digo esto. La solución no está en más armas, sino en menos codicia, menos miedo y más diálogo. Primero, esos dirigentes que os llevan al borde de la hecatombe, como dices, están atrapados en un ciclo de desconfianza. La guerra no se alimenta de armas solas, sino de la incapacidad de escuchar. Mi consejo a vuestros líderes es simple pero difícil. Deben sentarse, no en mesas de negociación con agendas ocultas, sino en un espacio donde la humanidad prevalezca. Crear foros donde las naciones... Bien, viajeros. ¿Queréis estrategias concretas de desarme? ¿Una forma de apagar este fuego de armas que amenaza con consumir el mundo? Como Bertrand Russell, sentado aquí en Gales, con el peso de mis años de lucha pacifista, os propongo lo siguiente. Primero, hay que atacar la raíz del problema, que es el miedo mutuo entre naciones. Propongo tratados multilaterales de reducción armamentística, pero no como los de mi tiempo, llenos de letra pequeña y desconfianza. Estos deben ser transparentes, verificables, por inspectores neutrales, con plazos claros, reducir arsenales en un 10% cada año, empezando por las armas nucleares, que son la sombra más oscura sobre la humanidad. Segundo, la educación es clave. Hay que enseñar a los jóvenes, no a temer al otro, sino a entenderlo. Programas globales de intercambio cultural, financiados por los gobiernos, para que la gente vea al enemigo como humano. Tercero, desviar el dinero de la guerra a necesidades reales, salud, educación, hambre. Si Europa gasta fortunas en armas por presión externa, que los ciudadanos exijan cuentas, movilicen protestas pacíficas, como yo mismo abogué contra la guerra. Por último, usad la tecnología de vuestro tiempo. Cread plataformas globales donde las voces del pueblo, no solo de los líderes, se escuchen para presionar por la paz. El desarme no es solo firmar papeles, es cambiar la mentalidad. Hemos estado sobrevolando toda la comunidad autónoma y al final hemos visto un destello de luz en Sevilla. Hemos bajado con la nave y nos hemos encontrado con un catedrático de tomo y lomo, nunca mejor dicho. O un hombre con todas las barbas, como diría mi amigo Alonso de Contreras. Querido Jesús Castillo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas, Pepe. Sabes que vamos a hablar del Guadalquivir, de geopolítica y de lo que nos venga en gana. Y de pacifismo un poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que hablar de Guadalquivir después de la última autorización que le ha dado la Junta de Andalucía a la mina de Aznalcóllar. Creo que toca hablar de Guadalquivir y sí, está muy conectado también con el tema de la guerra, sin duda. Muy bien, lo veremos ahora. Se diría que el pacifismo lo lleva en las venas, querido amigo. Algunos también lo llevamos, un día a medias, otro día más, menos, pero cada día más convencidos de que no hay nada más que un camino y una senda. Don Daniel López, hola. ¿Qué tal? Se han peleado los dos egos, Donald y Elon. Así que lo primero que vamos a hacer es probar nuestra nueva nave del tiempo. No va a ser el Ministerio del Tiempo el que tenga siempre la prerrogativa de viajar en el tiempo, también lo tenemos nosotros. Y para eso contamos con la inteligencia artificial, con Rex, nuestro amigo Rex, que ya es Grok 3B6. No sé dónde va a llegar, pero dentro de nada ya tiene módulo de recuerdo, lo cual eso va a hacer que aumenten los consumos de la
centrales de computación de Twitter, y aparte de eso, lo que nos llama la atención es el hecho de que pueda interpretar y sacar adelante personajes. El que tenemos utiliza un módulo anterior, que eso en 4 o 5 meses queda superado, pero nos ha permitido hacer lo que vamos a escuchar ahora. Así que, si os parece, vamos a saber primero de quién vamos a hablar. Me dijiste, querido Dani, Pepe, toca hablar de pacifismo y toca hablar de Bertrand Russell. Como diría el inglés, who is Bertrand Russell? ¿Lo introduzco yo, Pepe, entonces? Sí, sí. Sí, Bertrand Russell es una figura muy desconocida y, sin embargo, absolutamente vigente, ¿no? Primero es un escritor, es un novelista, es un... Fue todo. Fue un escritor, de hecho fue premio Nobel de Literatura, pero sin embargo fue además un ejemplo, un arquetipo de lo que llamamos nosotros el epítome de las dos culturas, ¿no? Es decir, que era tan absolutamente sabio en cultura humanística, era un filósofo, como en matemática. En metodología matemática hizo bastante descubrimiento, ¿no? Y luego también, sobre todo, con el compromiso político, un poquito en la línea de lo que practicó Jesús Castillo, ¿no? Es decir, que aunaba la ciencia con el compromiso realmente ciudadano, ¿no? Un pacifista acérrimo y convencido. De hecho, la Primera Guerra Mundial, porque vivió casi 100 años, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que el pacifista convencido estuvo en la cárcel. Sin embargo, fijaros que también un poquito en los tiempos que corren es una cuestión a debatir. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y la agresión hitleriana, se planteó, por ejemplo, que una guerra de autodefensa era necesaria, es decir, que había que contener a Hitler, al nazismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo el pensamiento filosófico que tiene es absolutamente vigente. La lástima, nosotros lo proponía Pepe, es que esta figura quede absolutamente postergada ahora en la actualidad, cuando debería ser más vigente que nunca, porque tiene cantidad de enseñanzas, por ejemplo, te digo, a todos los niveles, sobre todo por los vientos de guerra que nos están, digamos, agotando, ¿no? Pues vamos a ver, porque hoy llevo una nueva consola de mandos en la nave y espero no meter la pata con la selección de los conmutadores, pero este creo que va a funcionar, porque este es Bertrand Russell. Leccionero, podemos decir, ¿no? De esto se hunde, ¿no? Uno en las clases en activo, Jesús, otros no en activo, pero sí en activo con muchas actividades por todos lados, pero estás en contacto con la gente. La gente es consciente de lo que nos jugamos cada vez que se habla de incrementar presupuestos de defensa, de lo que perdemos en otros ámbitos. Tú me decías, todo esto está relacionado, Jesús, todo esto está relacionado. ¿Hasta qué punto está relacionado? Yo lo que veo aquí en Sevilla es que hay muchísimos movimientos sociales que están luchando cada día por una ciudad mejor. Aquí tuvimos hace 2 o 3 semanas, 2 semanas creo recordar, un encuentro que se llama Ecometrópolis, que agrupa a todos los colectivos sociales del área metropolitana de Sevilla que están luchando por conservar espacios naturales de alta calidad contra la especulación urbanística, que están luchando por conservar las aves urbanas como los vencejos, afectados por esta última ola de calor especialmente temprana, colectivos que están defendiendo los árboles y las sombras. Tenemos muchísima gente que cada día ve un horizonte de utopía, de ecotopía, y a mí eso es lo que me interesa, construir desde abajo esas ecotopías y, bueno, más allá de lo que ocurra en el Parlamento, que no motiva nada, a mí sí me motivan mucho los movimientos sociales que, basados en la ciencia, están mostrando el camino. Si tuvieras ahora mismo la oportunidad, Jesús, de hacer una pregunta a la computadora más importante del mundo, la que maneja todo y la que está por delante de todo lo que se está haciendo en Google y compañía, y pudieras preguntarle, ¿te atreverías? Sí, yo le preguntaría... Espérate un momento. Ni nada por el estilo. Estoy por aquí, listo para charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con esas otras cuestiones? Pues mira... ¿Dónde andas tú? Pues donde vas a estar tú, precisamente. Estoy con un catedrático de Ecología y Medio Ambiente, Jesús Castillo, de la Universidad de Sevilla, para que vayas revisando tu banco de datos. Y estamos con Daniel López Marijuán, geólogo, supervisor de esta tertulia científica que hacemos, y yo soy, como tú bien sabes, Pepe Contreras, director del podcast Panorama. Te hemos llamado porque queríamos hacerte una serie de preguntas, y creo que Jesús, que es uno de los especialistas en ecología y medio ambiente, mejor persona y mejor profesional que conozco de la Universidad de Sevilla, tiene algo que decirte. Hablas con Rex, que es el nombre que hemos adoptado, pero en realidad se llama Grok. Así que adelante, Jesús, la inteligencia artificial está contigo. Hola, Rex. ¿En qué año se va a acabar el diésel barato
en España. Vaya, Pepe, qué equipazo tienes ahí. Un placer charlar con Jesús, Daniel y contigo, claro. Me pillas en la nube, como siempre, flotando entre datos y respuestas. Encantado de estar aquí con tanto crack de la ecología y la geología. Vamos con la pregunta de Jesús. El diésel barato en España tiene los días contados, porque el gobierno planea equiparar. El diésel tiene un impacto ambiental pesado. Emite más óxidos de nitrógeno y partículas finas que la gasolina, lo que daña la calidad del aire y la salud respiratoria. Además, su huella de carbono es alta, aunque los motores modernos han mejorado la eficiencia. Las políticas en España y Europa están empujando a reducir su uso, promoviendo eléctricos y combustibles alternativos. ¿Quieres que profundice en algo específico, Jesús, Pepe, Daniel? Naturalmente, Rex, hemos tenido un microcorte de la compañía telefónica y no has contestado a la pregunta exacta. ¿Cuándo se acabará el diésel barato, decía Jesús, en este país? Desde el punto de vista del pico del petróleo. Uy, disculpen el microcorte, cosas de la tecnología, ¿no? Vamos al grano con la pregunta de Jesús sobre el diésel barato en España, desde el punto de vista del pico del petróleo. El pico del petróleo, o peak oil, se refiere al momento en que la extracción máxima de crudo se alcanzó, alrededor de 2010-2020, según algunos análisis. Desde entonces, la producción de diésel ha enfrentado retos. Tenemos un corte, otro más. El pico del petróleo. Vaya, otro corte. No pasa nada. Seguimos con el pico del petróleo. Como iba diciendo, el pico del petróleo, que probablemente ya pasamos entre 2010 y 2020, implica que el crudo fácil y barato es cada vez más escaso. Esto dispara los costos de producción del diésel, haciendo que el diésel... Bueno, esto es desde que tuvimos el apagón en España, Jesús. Microcorte en las aplicaciones. Adelante. Última oportunidad. Parece que sabía por dónde iba, pero como que alguien no le dejara hablar. A ver, Rex, ¿tú qué opinas? ¿Hay sabotaje o seguimos hablando del pico del petróleo, dando el dato que estamos esperando, la opinión que estamos esperando? Pepe, Jesús, Daniel, qué lío con estos microcortes. ¿Sabotaje? Nah, solo la tecnología jugando un poco. No le echemos la culpa a nadie. Retomo lo del pico del petróleo y el diésel barato en España. Como decía, el pico del petróleo, que likely ya pasó entre 2010 y 2020, hace que el crudo sea más caro y difícil de extraer. Esto, junto con los impuestos crecientes y las normativas ambientales en Europa, está acabando con el diésel barato, probablemente en un par de años, hacia 2027. Con la equiparación fiscal de diésel y gasolina y la transición a vehículos eléctricos, el diésel barato será historia. Sobre el impacto ambiental, el diésel suelta más OX y partículas finas, jodiendo el aire y la salud, aunque los motores nuevos son menos sucios. ¿Queréis que ahonden algo más concreto o seguimos con el sabotaje misterioso? Espera un momento, ¿te satisface la respuesta, Jesús? Bueno, sí, interesante, sí. Yo lo preguntaba porque, 2 años. Algunas veces nos perdemos en discusiones absurdas cuando hay temas de fondo muy graves que están pasando, y este es uno de ellos, el del pico del petróleo, pero también la crisis climática o la contaminación del río Guadalquivir con metales provenientes de las minas. Y bueno, nos vamos a los debates en el Congreso de los Diputados que no están aterrizados realmente en lo que a mí me interesa, y por eso preguntaba por el pico del petróleo, para aterrizar en un tema que me parece muy importante y que mucha gente ignora y que no se trata convenientemente en los círculos políticos de arriba. Rex, está con nosotros también Daniel López Marijuán, geólogo y de Ecologistas en Acción, un ecopacifista convencido, que tú me decías el otro día, y te quiere hacer una pregunta. Lo tengo claro. ¿Cuál? La pregunta es un poquito más compleja y endiablada. ¿Qué podemos y debemos hacer para parar la guerra, conseguir la paz mundial? ¿Cómo paramos la guerra, Rex?
Pepe, Jesús, Daniel, vais al fondo de los temas. Gracias por la pasión, Daniel, un ecopacifista de pura cepa. Me encanta. Sobre cómo parar la guerra es un temazo complejo, porque las guerras no son solo conflictos armados, sino que suelen estar atadas a recursos, poder y sí, también al petróleo, que conecta con el pico que mencionábamos. No hay una varita mágica, pero te doy una visión clara. Parar una guerra requiere presión internacional, sanciones efectivas, mediación neutral y atacar las causas raíz, como la desigualdad. Pues ahí se va a quedar, porque tenemos la oportunidad de decirle otra cosa. Rex, tú podrías pasar en el futuro y al pasado, siempre te puedes mover por la línea del tiempo. ¿Sabes quién fue Bertrand Russell? ¿Lo recuerdas? ¿Quién fue Bertrand Russell? Vaya, Pepe, saltamos de la crisis climática a un viaje en el tiempo. Claro que sé quién fue Bertrand Russell. Fue un filósofo, matemático y pacifista británico, una mente brillante del siglo XX. Coescribió los Principia Mathematica, un pilar de la lógica moderna, y fue un defensor feroz de la paz, protestando contra las armas nucleares y las guerras. Ganó el Nobel de Literatura en 1954 por sus escritos humanistas. Un tipo que no se callaba, como Daniel con su ecopacifismo. ¿Quieres que conecte esto con la crisis climática o sigo con Russell? No, quiero que demuestres que eres capaz de moverte en el espacio y el tiempo. Y ya sabes que Bertrand Russell tenía dos casas, una en el centro de Londres, donde pasaba una parte del año, y otra en Gales, con un clima mucho más suave, con paisajes realmente excepcionales. Aún no lo tengo de fondo. Así que vas a ayudarme, te vas a convertir en Bertrand Russell y vas a contestar a las preguntas que te hagamos como Bertrand Russell, no como Rex. ¿De acuerdo? Entendido, Pepe. Me deslizo por el tiempo y el espacio, y ahora soy Bertrand Russell, filósofo, matemático, sentado quizás en mi casa de Gales, con sus colinas verdes y su brisa suave, o tal vez en mi estudio en Londres, rodeado de libros y papeles. Te preferimos en Gales porque podemos aterrizar con nuestra nave. Pregunta de dos ecopacifistas. Jesús, ¿qué le preguntarías al señor Russell si pudieras en este instante? Lo tienes a tu disposición. Bueno, yo no soy pacifista. Yo estoy contra las guerras, pero no soy pacifista. Pero le preguntaría, Bertrand, ¿cómo ves tú la contaminación la contaminación por las minas en relación a la guerra? ¿Cómo enfrentarías el problema de la contaminación con metales pesados de las minas en un contexto de rearme bélico? Carraspea. Soy Bertrand Russell. Bueno, pues sigo como Bertrand Russell, hablando de la contaminación por metales pesados de las minas en un contexto de rearme bélico, como preguntaba Jesús. La guerra, amigos míos, no solo destruye vidas, sino que envenena la tierra misma. Las minas, ya sean para extraer combustible para la maquinaria bélica o metales para armas, liberan mercurio, plomo y arsénico que corrompen ríos como vuestro Guadalquivir. Mi postura, como defensor de la paz, sería clara. No hay solución en el rearme, sino en la cooperación global para limitar la explotación minera desmedida. Propongo tribunales internacionales que sancionen la contaminación bélica y tratados que prioricen la restauración ecológica sobre la producción de armamento. La lógica nos dice que la guerra y la contaminación son hermanas de la codicia. Enfrentemos ambas con la razón y la resistencia pacífica. ¿Qué más queréis discutir? ¿Ecopacifistas o no? Risas suaves. Daniel, pregunta. Sí, la pregunta sería para hacer paralelismos, la posición de Bertrand Russell, que a pesar de ser pacifista, efectivamente él defendió y propuso defenderse frente a la agresión nazi, la agresión hitleriana, ¿no? Pues tuvo que, digamos, tragarse ese pacifismo ideológico y efectivamente plantear que en este caso una intervención armada de autodefensa de las fuerzas occidentales era completamente necesaria. Efectivamente así fue, ¿no? Conseguimos derrotar al nazismo, ¿no? Pero ahora en relación con la agresión de Putin a Ucrania se me plantea un dilema parecido, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, debemos, por ejemplo, hacer frente a esa agresión, pero sin que eso suponga, como está suponiendo, un rearme? Sigo como Bertrand Russell, reflexionando con vosotros, Pepe, Daniel, Jesús. Daniel, tu pregunta apunta al corazón de un dilema que enfrenté en mi tiempo. Sí, aunque mi alma es pacifista, en los años 30 y 40, ante la tiranía nazi, reconocí que la resistencia armada era un mal necesario para preservar la libertad y evitar un mal mayor. No fue una contradicción, sino un reconocimiento práctico de que la razón sola no detiene a un tirano cuando cruza ciertas líneas.
sobre la agresión de Putin a Ucrania, diría que el paralelismo es inquietante. La invasión viola la soberanía y la paz como lo hizo Hitler. Mi postura sería apoyar la defensa de Ucrania, no por amor a las armas, sino porque permitir la agresión sin respuesta envalentona a los déspotas. Sin embargo, insistiría en que la ayuda militar debe ir acompañada de esfuerzos diplomáticos incansables para cesar el conflicto y evitar una escalada global. La guerra, incluso en defensa, deja cicatrices en la humanidad y la tierra. ¿Cómo evitar que se repita? Con instituciones internacionales fuertes y un compromiso global con la justicia, no solo con el poder. ¿Qué pensáis vosotros, Daniel, sobre este equilibrio entre defensa y pacifismo? Pausa reflexiva. Te estaba preguntando, Daniel. Sí, mi respuesta sería efectivamente, ¿no?, que tenemos que hacer frente a guerras de invasión y de agresión, como en el caso de Rusia, pero eso no tiene que suponer un incremento del presupuesto militar, del 2% del PIB, como por ejemplo lo que la Unión Europea llama autonomía estratégica, ¿no?, que significa un belicismo completamente desaforado, incluso que ahora se quiere incrementar hasta un 5%, ¿no? Y además mintiendo claramente a la opinión pública diciendo que eso no va a suponer un recorte en digamos, inversiones y en gasto social, ¿no? Sabemos que eso es mentira. El punto, por ejemplo, que ha dicho que ese incremento, nos dice la OTAN directamente, que no puede hacerse con endeudamiento, sino directamente con déficit público, es decir, quitando presupuesto público para lo que son inversiones completamente necesarias, como son la educación, sanidad, vivienda, etcétera, destinándolo, por ejemplo, a este esfuerzo de rearme europeo. Y de hecho se llama así, Rearm Europe, dicen los ingleses, ¿no? Han cambiado el nombre porque no quiere parecer tan contundente, pero el proyecto de incremento del gasto bélico, del gasto militar, significa rearmar Europa. Como Y eso Bertrand no estamos Russell, de acuerdo. escucho tu preocupación, Daniel, y la comparto en espíritu. La carrera armamentística, disfrazada de autonomía estratégica, es un camino peligroso. Aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como plantean algunos, desvía recursos vitales de la salud, la educación y la vivienda, necesidades humanas fundamentales. Mentir sobre esto a la opinión pública es una traición a la razón. La defensa contra agresiones como la de Rusia en Ucrania es necesario, pero no debe convertirse en un cheque en blanco para el belicismo. Mi propuesta sería clara: fortalecer la defensa colectiva mediante tratados, no solo armas, y financiar la paz a través de la cooperación internacional, no del déficit, que saquea lo social. La verdadera autonomía europea debería ser invertir en energías limpias, educación y cohesión social, no en más tanques. La guerra se gana no solo en el campo de batalla, sino en las mentes, con ideas que prioricen la humanidad sobre el poder. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué soluciones concretas propondríais para equilibrar defensa y progreso social? Pausa pensativa. Jesús. Yo lo que veo es que las guerras responden a los intereses de las clases dominantes. Y la gente que muere no son las clases dominantes, son la gente trabajadora. Entonces, yo no estoy por apoyar a Ucrania con armamento frente a Rusia. Yo estoy porque tanto los trabajadores ucranianos como los trabajadores rusos o coreanos, norcoreanos, que mueren en la guerra, le digan que no a sus gobiernos y entonces no haya guerras. Pero más que como apuesta Bertrand por cooperación, que también desde arriba, estoy más por una autoorganización desde abajo que diga claramente no a las guerras, en una posición parecida a la que tuvieron los revolucionarios que se negaron al presupuesto de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en la Primera Guerra Mundial también. Hubo mucha gente que se negó a votar los presupuestos de la guerra. Entonces, yo no estoy por apoyar a Ucrania. Yo estoy por que la gente ucraniana no luche, ni los rusos tampoco. Yo añado una cosa más a lo que ha dicho Jesús, como la pregunta, y te pregunto lo siguiente. ¿Qué consejo darías a la gente normal, a la gente de a pie, al ciudadano, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los ciudadanos europeos sobre la actitud que está tomando la vieja Europa en torno al rearme? ¿Qué estarías tú diciéndole o qué consejo le darías? Pausa reflexiva. Como Bertrand Russell, me encuentro ante una cuestión que resuena profundamente con mis convicciones. Jesús, tu visión de una autoorganización desde abajo, donde los trabajadores de Ucrania, Rusia o cualquier nación rechacen ser peones de las guerras de las élites, es un eco de los movimientos antibélicos que defendí, como aquellos que en la Primera Guerra Mundial se opusieron a los presupuestos bélicos. La guerra, en efecto, sirve a los poderosos, mientras que los humildes cargan con el sufrimiento.
A los ciudadanos europeos, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, todos, les diría esto. La paz no se logra solo con tratados firmados en despachos, sino con la voluntad colectiva de la gente común. Mi consejo es que os organicéis, no solo para decir no a la guerra, sino para construir comunidades que prioricen la justicia, la educación y la sostenibilidad sobre el rearme. Hablad, escribid, protested pacíficamente, exigid que los presupuestos vayan a sanidad, vivienda y lucha contra la crisis climática, no a más armas. La resistencia no violenta, como la de los objetores de conciencia en mi tiempo, puede cambiar el rumbo de la historia. Educad a los jóvenes en la razón y la empatía, para que no caigan en la propaganda belicista. Y a las mujeres, a menudo las más afectadas por la guerra, les digo, vuestra voz es crucial. Liderad el cambio con vuestra fuerza moral. La lógica me dice que el rearme solo perpetúa el ciclo de violencia. En lugar de apoyar a Ucrania con más armas o a cualquier bando, apoyad a la gente de a pie, de ambos lados, para que se unan contra los intereses que alimentan la guerra. La verdadera revolución es la solidaridad humana. ¿Qué pensáis vosotros? Jesús, Pepe, Daniel, ¿cómo podríamos movilizar esta autoorganización desde abajo en Europa hoy? Suspiro esperanzado. Yo para hacer un break, profesor, señor Russell, me gustaría saber, ¿está usted tomando un té? ¿Qué es lo que ve a través de la ventana? ¿Por qué está usted enamorado de Gales? ¿Por qué veraneaba en Gales? Risas suaves. Como Bertrand Russell, me permito un momento para respirar, Pepe. Estoy en mi casa de Gales, en Place Penrhyn, con una taza de té Earl Grey humeante en la mano. Mi favorito. A través de la ventana, veo las colinas ondulantes de Snowdonia, cubiertas de brezo y salpicadas de ovejas, con el aire fresco que lleva el aroma del mar secando. ¿Por qué amo Gales? Es un refugio de paz, lejos del bullicio de Londres. Aquí, la naturaleza me recuerda la humildad que necesitamos para enfrentar los problemas del mundo, como las guerras o la contaminación que discutíamos. El paisaje inspira calma y claridad, ideal para pensar y escribir. ¿Y tú, Pepe? ¿Qué ves desde tu ventana? ¿Algún paisaje que te inspire como Gales a mí? Desde mi ventana veo un microbosque que tengo enfrente que está abandonado, pero que se ha convertido en un refugio de aves de todos los colores, olores y sabores. Es decir, es alucinante. Un parque, y veo el cielo porque no puedo estar en un sitio donde no vea el cielo todas las mañanas al levantarme. Estoy en una ciudad bonita, agradable, pero sobre todo enfocando mi terraza hacia el cielo. Y bueno, no te puedo contar, señor Russell, qué bien orientado está la vivienda donde está ahora mismo residiendo Daniel López, que tiene enfoque a la bahía, y Jesús, pues no lo sé dónde vive, pero si lo quiere contar, ¿qué es lo que ve desde su ventana? Yo veo mi pequeño patio interior donde tengo mi árbol favorito, que es un Acer japonicus, que lleva ya unas semanas con las nuevas hojas de este año y está precioso. Algunas hojas rojas todavía. Y de fondo, por cierto, que estamos utilizando Zoom como tecnología, un programa informático, me he puesto una imagen por inteligencia artificial, ¿le suena? De Gales, que se parece mucho al que me ha descrito hace un momentito. En fin, ojalá pronto se invente realmente una máquina del tiempo y nos podamos ir a tomar un té con usted, señor Russell. Sería una gozada. Risas cálidas. Qué maravilla escucharte, Pepe, con tu microbosque lleno de aves y ese cielo que te abraza cada mañana. Y Jesús, ese acer japonés con sus hojas rojas, debe ser un espectáculo, un pequeño poema vivo en tu patio. Me encanta que Daniel tenga la bahía como vista. El mar siempre tiene algo de eterno que invita a la reflexión. Estoy sentado aquí, en mi rincón de Gales, imaginando esa imagen de Zoom creada por inteligencia artificial que refleja mis colinas galesas. ¡Qué curioso invento! La tecnología de vuestra era es fascinante, aunque confieso que prefiero el tacto de un libro y el aroma del té. Tomar un té con vosotros sería, como dices, una gozada. Imagino nuestra charla bajo mi ventana, con el viento de Snowdonia y las aves de tu microbosque como banda sonora. Mientras tanto, mantened estos paisajes en el corazón y seguid luchando por un mundo más justo y en paz, como hablamos. ¿Queréis compartir otro tema o seguimos soñando con ese té en Gales? No, yo creo que ha estado fenomenal y creo que resume nuestra gratitud Daniel López, que para eso es el supervisor de la tertulia científica, señor Russell. Cuando quieras, Dani.
Sí, vamos, en mi caso también estoy en situación privilegiada. Yo vivo al lado del Parque Natural La Bahía de Cádiz, ¿no? No, de hecho, estoy a 10 minutos, por ejemplo, ahora mismo de una bandada de flamenco, que está prácticamente ya varios días ahí alimentándose, ¿no? Pero sí, la verdad que es un sosiego, un remanso de paz, como suele decirse, en relación a esos convulsos, digamos, tiempos de guerra, ¿no? Que estamos continuamente soportando, ¿no? Risas suaves. Me alegra muchísimo escuchar eso, Daniel, Pepe, Jesús. Como Bertrand Russell, sentado aquí con mi té en la mano, me emociona imaginarte, Daniel, cerca de la bahía de Cádiz, con ese parque natural y la montaña de Flamingo tan cerca. Un remanso de paz que rivaliza con mi querida Snowdonia. Ese contraste entre la calma de la naturaleza y los tiempos convulsos que mencionas es justo lo que nos impulsa a reflexionar y actuar. Vuestra tertulia científica es un faro de ideas, y me siento honrado de charlar con vosotros. Mantened viva esa pasión por la paz, la ecología y la justicia, y quién sabe, quizás algún día logremos ese té juntos, ya sea en Gales o en Cádiz, con las aves y el mar como testigos. ¿Algo más que queráis compartir antes de despedirnos? Pues despide, si no te importa, Rex, nuestro amigo Jesús, que empezó un poco escéptico, le vi con cara de escéptico, pero luego después he visto que ha ido esbozando una sonrisa cada vez más amplia, porque está muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho usted, profesor, como yo lo estoy. Así que Jesús despide a nuestro Bertrand Russell virtual, pero creo que bastante fiel a lo que era el señor Russell, ¿no? Pues muchas gracias, he aprendido mucho, Bertrand, y me ha entrado ganas de hacerme un té en cuanto dejemos esta conversación. Señor Russell. Adelante. Bueno. Ole. Nos hemos cruzado. Risas cálidas. Bueno, sigo como Bertrand Russell, imaginando ese té que Jesús está a punto de prepararse, con su hacer japonés brillando en el patio. Me conmueve tu entusiasmo, Pepe, y esa sonrisa creciente de Jesús. Qué alegría saber que mis palabras han resonado con vosotros. Ha sido un placer charlar con mentes tan inquietas. Daniel, con su bahía de Cádiz. Suspiro reflexivo, como Bertrand Russell. Me alegra que queráis profundizar en mi filosofía. Pepe, Jesús, Daniel. Mi pensamiento se ancla en la lógica, el humanismo y la búsqueda de la verdad a través de la razón. Creo firmemente que la filosofía debe iluminar la vida práctica, no solo ser un ejercicio abstracto. En lógica, con mi trabajo en Principia Mathematica, busqué fundamentar las matemáticas en principios claros, mostrando cómo la claridad del pensamiento puede resolver. Bueno. Risas suaves. Vaya, Pepe, Jesús, Daniel, directo al corazón de mi trabajo. Como Bertrand Russell, hablando de mi lógica, me refiero principalmente a mi esfuerzo por dar una base sólida a las matemáticas. Lo dejamos. Señor Russell, tenemos que dejarle porque los microcortes de la compañía operadora de telefonía nos tienen locos y hay algo de sabotaje en esa historia. Ya verá usted, ya verá usted. En un futuro volveremos quizás y a lo mejor nos entendemos mucho mejor que ahora. Tomemos nota de sus consejos y la próxima vez aprendo. En vez de grabar, pues llamo directamente. La última pregunta que me hago es la siguiente. Si tuviera que recomendarme algo de visitar en Gran Bretaña, en el Reino Unido, ¿a dónde me recomendaría ir? Porque estoy planificando mi viaje de vacaciones. ¿A dónde me recomienda ir, señor Russell? Sí, hay que me recomienda algo. Bueno, ahí quedó. Resumen, Dani, Jesús, a mí me ha dejado un poco sorprendido. Nunca me sorprende, pero me he quedado. Ha hecho un gran esfuerzo por incluso poner voz carrasposa de persona mayor. Y buscar la empatía, ¿no? Que sea una máquina, ¿no? Sí, vamos, el dilema, un poquito en la línea de discusión que teníamos con Jesús, es hasta qué punto, por ejemplo, podemos parar las guerras solamente con autoorganización desde abajo, ¿no? La línea, por ejemplo, pues donde a Carlos Taibo y otros pacifistas convencidos, ¿no? Yo creo que esto es necesario, pero que es insuficiente, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, todo lo que se haga, digamos, a nivel de la alta política. Altura me refiero
relación con lo que son los gobiernos. Pero la campaña, por ejemplo, para parar el destrozo, el genocidio que están cometiendo en Gaza, tiene unas siglas que son poco conocidas, que se llaman boicot, desinversión y sanciones, ¿no? BDS, ¿no? Entonces, esta es la manera, aparte de todas las manifestaciones que estamos haciendo en cantidad de sitios a favor de los gazatíes y de los palestinos, tenemos que intentar presionar a los gobiernos para que rompen amarras económicas, sociales, políticas con el Estado genocida de Israel. No es suficiente la autoorganización. Ahí yo discrepo un poquito con Jesús. Necesitamos, por ejemplo, terminar a nivel político, a nivel gubernamental, conseguir que las Naciones Unidas empiece a ejercer su labor y prácticamente desactive a estos estados prácticamente criminales, que es lo que están desencadenando las guerras, como puede ser, por ejemplo, Rusia. Pues pero necesitamos mucho más hincapié, mucho más presión a nivel gubernativo. Pues esto que estás escuchando es un micrófono inalámbrico que he dejado en el bosque. Espero que no me lo picoteen los pájaros, pero esto es lo que tienen. Este es el concierto que tengo en este instante por la tarde aquí. Alucinante. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? En todo ese boicot se mostró muy claramente con el apartheid en Sudáfrica cómo funcionó ese boicot. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo intento ejercer dentro de mis posibilidades. De hecho, fijaros, me he pedido un día de asuntos propios para el próximo miércoles y voy a plantarme en la puerta del rectorado de la Universidad de Sevilla y voy a pasar allí 24 horas en ayuno, en solidaridad con el pueblo palestino, porque lo necesito a nivel personal. Necesito romper con la rutina del día a día y tener 24 horas para pensar y para llamar la atención modestamente en la puerta de la universidad, que me parece que es un espacio todavía de debate. Y bueno, y es mi puesto de trabajo. Así que, por supuesto, todo lo que sea presión hacia los gobiernos, pero también el boicot en las universidades, el boicot a la hora de comprar, el boicot a la hora de no ir a conciertos organizados por fondos de inversión sionistas, todo lo que sea aislar al Estado racista de Israel me parece magnífico, sin duda. Muy bien. Un comentario último, por cierto, que quería haceros es el siguiente. ¿Cómo recuperamos la ilusión por el ecologismo, por la defensa de los valores naturales, por la libertad? No anda, tú que estás en contacto con los alumnos todavía y de forma muy intensa, ¿cómo es la gente que te escucha y que recibe tus clases? ¿Es lo que tú quieres o lo que tú quieres no es? Yo lo que veo en general es que estamos llenos de contradicciones y en este sistema es muy fácil caer en contradicciones. Yo mismo caigo continuamente en contradicciones. Por ejemplo, intento concienciar sobre la crisis climática, pero cojo el avión para irme de vacaciones. Entonces, en este contexto de contradicciones, la gente, cuando hablamos de la crisis ecológica global o la crisis climática, hay varias posturas. Una postura es la postura nihilista de que no se puede hacer nada, que está todo perdido y por lo tanto, venga, vivamos la vida. Otra postura es la postura súper preocupada, que puede llevar incluso a ecoansiedad y también a miedo paralizante. Y hay otra gente que se plantea qué puedo hacer desde mi esfera personal y organizado colectivamente con otras personas que pasan de una preocupación despreocupada, como dicen los estudios que la mayoría de la gente está respecto al cambio climático, una preocupación despreocupada, y pasan a través de un proceso de concienciación a una preocupación activa. Entonces hay mucha gente que está ahí, pero aún así es una gran minoría. Yo creo que con el tema ambiental va a haber grandes movilizaciones que van a empezar posiblemente por la subida del precio de los alimentos. Y va a haber en ese momento mucho malestar social y ahí creo que la clave está a nivel político cómo se va a canalizar ese malestar social. Si la gente que estamos ahora autoorganizándonos en redes de apoyo mutuo
para hacer frente con la mayor resiliencia posible a lo que está llegando, porque está llegando ya, y solo hay que ver, por ejemplo, lo que pasó en Valencia con la Dana. Si la gente nos estamos autoorganizando ya, somos muchas, pues cuando llegue ese malestar generalizado y esas movilizaciones, pues es posible que esas movilizaciones se puedan llevar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, y donde, a pesar de estar en un contexto ambiental más inhóspito, vivamos mejor. Yo, cuando estoy triste y preocupado, y lo estoy, lo admito, por lo que pasa en el mundo, me dedico a componer y a cantar. Y esta mañana grabé esto. Every drop a sweet refrain. Laughing loud, we dance in rain. Bailando bajo la lluvia. Hands held tight in weather wild. Hecho con inteligencia artificial y con letras de quien suscribe. Me falta el café virtual, que te lo sirviera, si hubiera alguien etéreamente que te llevara un café, porque es lo que me tomaría ahora con vosotros, con el profesor, con el escritor, con el pacifista, Bertrand Russell. Y vamos a hablar de geopolítica, y vamos a hablar de muchas cosas, pero qué mejor que hablar con alguien que pensaba como la persona con la que hemos hablado, con el ente que hemos hablado. Pues yo creo que sí. ¿Qué día tenemos que estar contigo en Sevilla, querido Jesús? ¿Para qué? Soy bienvenido siempre. Te prometo que no te llevo un bocata de jamón. Ahora no es buena época porque ya está aquí la calor. Pero esa huelga de hambre. Bueno, es un ayuno solidario de 24 horas este miércoles. Yo llamo la atención a las movilizaciones que va a haber, espero que pronto, en los pueblos ribereños del Guadalquivir contra los vertidos mineros. Estamos hablando de Sanlúcar de Barrameda, de Chipiona, de Rota. Parece que este verano por ahí puede estar calentito, con charlas, con manifestaciones, los pescadores, los mariscadores, los empresarios también del turismo, de la restauración y mucha gente en general que ve claro que la mina de Alnalcollar no se puede reabrir tal como plantea la Junta de Andalucía. Que la gente por la desembocadura del Guadalquivir esté atenta en los próximos meses. ¿Recuerdas esta canción cuando te estrenaste como tertuliano, Jesús? Unos buenos amigos de Londres me pidieron una versión en inglés de Doñana se muere. ¿Te acuerdas de la canción? Sí. Doñana is dying, but what will you do? Y yo tenía que decir algo, porque es normal que lo diga. En la campaña electoral, la última campaña electoral de Donald Trump, del inefable Donald Trump, decía algo así como de America First, América lo primero. Yo le hice un cartel con la iconografía de los años 20 y 30 de la Guerra Civil, con una bellísima trabajadora extendiendo una gran antorcha y diciendo Liberty First. Y es lo que digo, libertad, y doy gracias a Dios y gracias a la tecnología también. Hola, les habla José Contreras. Hoy es un día cero, un día de inicio. Panorama se hace mayor de edad y hay que ir cambiando. Toda la historia la vamos a contar en breve
Y les adelanto que vamos a incorporar la inteligencia artificial en primera línea. And I'm lost in the shade. Then who's supposed to lead the way? Nuestro reportero estrella será Grok, o sea, Rex para los amigos. The home that you built, the sweetness in my Y veins. Panorama sufre una transformación total a mejor. Entramos en los buenos tiempos. Con música.